Hola, 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 hola a todos, sean bienvenidos una vez más a su canal Todo Mining. Muchísimas gracias por ver los videos, por difundirlos, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse. Continuamos aquí con minería de datos. Vamos a ver minería de datos, su relación con otras disciplinas. En este instante quiero pedirles que se enfoquen de esta forma. Bueno, por ahí estuvo uno de estos reptiles, creo que le llaman salamandras o salamanquesas. No sé si que le hayan percibido ese sonido. Bueno, me distrajo. Relación con otras disciplinas. Quiero que se enfoquen con esto de aquí. Existe algo que se llama papelera y contiene papeles, pero no quiere decir que necesariamente debe ser u obligatoriamente debe ser una papelera de papeles. Por lo general nunca son de papeles, son de otro material. O por ejemplo que se fijen en nuestro cuerpo. El cuerpo humano contiene agua, 70% de agua, pero no es necesariamente ni obligatoriamente ni en la verdad ni en la realidad es de agua, agua así. De pronto puede ser agua condensada si lo vemos desde otros enfoques en cuestión de vibraciones y densidades, pero no es agua como la conocemos. Entonces, vamos ahí, empecemos. Minería de datos versus KDD o KDD. ¿Qué significa KDD? Knowledge Discovery in Databases. En español sería, o en qué consiste, ¿no? Consiste en un proceso utilizado para llevar a cabo la extracción automatizada de conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos. ¿Cuál sería la traducción de KDD en español? Sería el proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos. Y es aquí viene lo que les decía. Minería de datos está contenida en este Knowledge Discovery in Databases, en este KDD o KDD, si lo quieren decir en español. Entonces forma parte, pero no es el KDD. El KDD es algo un poco macro, porque empieza desde los sistemas de información, luego se pasa a la fase de preparación de los datos, luego ya viene minería de datos. Luego, después de hacer la minería de datos, llegamos a la siguiente fase, que se obtienen patrones, y luego después de tener estos patrones, de haberlos obtenido, se pasa a la fase de evaluarlos, interpretarlos y visualizarlos. Y al final de todo eso tenemos el conocimiento. Entonces, se suele confundir que minería de datos es KDD. No, minería de datos es una fase del KDD. Tenemos también minería de datos versus la estadística. Principalmente, la estadística analiza las muestras de datos para luego hacer inferencias a toda la población y supone que los datos se comportan de acuerdo a distribuciones de probabilidad. Muy bien, entonces tenemos ahí, en la estadística, como decía también en el video anterior, se muestrea. En minería de datos no se muestrea, se cogen todos los datos, el universo de los datos, toda la población, ya toda la base de datos. Y no se supone que los datos se comportan de acuerdo a distribuciones de probabilidad. A veces es bueno suponer, en este caso de la estadística. Para mí suponer no es bueno ni siquiera en la vida, nunca es bueno estar suponiendo. Siempre tenemos que ir a la realidad, cosas objetivas. Las suposiciones son cosas subjetivas. Pero acá, bueno, en la estadística puede servir, ¿no? Porque se siguen ciertos métodos, es una ciencia. Pero aún así, en la minería de datos no se supone nada. Es como se decía que la minería de datos pone a los datos en el banquillo de los acusados. Comienza a interrogarlo y torturarlo si es necesario para que esos datos confiesen. Es decir, con la minería de datos, con los métodos y herramientas de minería de datos, uno obtiene la realidad de los datos. No necesita suponer nada ni seguir ninguna distribución de probabilidad. Simplemente los datos se muestran y confiesan. Ahí podemos ver cuál es su naturaleza, cómo se comportan, principalmente englobado en una sola palabra, patrones. ¿Ok? Sería de esa forma. Muy bien. Minería de datos versus análisis de datos. El análisis de datos sería, de una forma más descriptiva, análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos tiene que ver con los métodos exploratorios de datos.
Es decir, este es un subconjunto de la minería de datos. Están contenidos en la minería de datos, porque los otros métodos son métodos predictivos de minería de datos. Bueno, entonces en estos análisis o en este análisis exploratorio de datos existen métodos analíticos como el del análisis factorial, que al igual que la estadística en el análisis de datos se implica o se llega a suponer la existencia de un analista. Con minería de datos no. Minería de datos es un proceso, como decíamos, viene también apoyado en la parte informática. Es un proceso automatizado. No hay que, no hay que partir de la existencia de un analista, ¿no? De un analista, perdón. Simplemente se aplica mediante la computación los métodos de minería de datos, mediante los métodos exploratorios y métodos predictivos, y obtenemos todos los patrones de los datos. Lógicamente luego hay que interpretarlos. Esa es la principal diferencia. Aparte de que es un subconjunto de la minería de datos, no se parte de la existencia de un analista en sí, sino que se ejecutan los algoritmos de la minería de datos mediante un proceso automatizado. Y ahí, con esos métodos, sabemos cuál es la naturaleza de los datos, qué es lo que nos transmiten y lo que nos ocultan los datos. Muy bien, esta parte es la más importante a ver. Minería de datos versus bodegas de datos. Las bodegas de datos más son conocidas en su nombre en inglés, incluso se usa el Spanglish, se dice Data Warehouse. Entonces, muchos informáticos que son expertos en esta área de Business Intelligence, se dedican a hacer data warehouse a las empresas y les han mentido. En ese aspecto les han estafado, mintiéndoles, diciéndoles de que una bodega de datos, que un data warehouse es minería de datos. Entonces, hasta incluso por eso hay gerentes de sistemas en algunas empresas que dicen, oh sí, tenemos minería de datos. ¿Y qué es lo que tienen? Un data warehouse. Y no es lo mismo. Conceptos como estos, como los almacenes de datos y el procesamiento analítico en línea o LAG, tienen una gran relación con la minería de datos, pero no son minería de datos. Ya hemos visto que la minería de datos también se alimenta de la estadística, como por ejemplo métodos como la regresión. ¿Sí? Pero, por ejemplo, esos expertos informáticos que son expertos en Data Warehouse a veces no tienen conocimientos estadísticos que van a poder hacer minería de datos. Quizás por eso esa es su excusa y con eso han estado estafando y engañando a los dueños de las empresas diciéndole que minería de datos es Data Warehouse. Y no, nada que ver. Porque quizás no dominan la parte estadística, no dominan y no tienen conocimiento de lo que es minería de datos. Saben, de pronto lo único que saben es que no lo saben. Saben que no saben minería de datos. Entonces, en el mercado hay que aclarar y quitar este engaño. Que dejen de pensar los empresarios que tienen minería de datos solamente porque tienen un Data Warehouse, un Data Mart y que tienen CuboSolab. Está relacionado, pero no es minería de datos. Con un CuboLab no detectas patrones ocultos. No torturas a los datos para que te diga qué es lo que vas a encontrar debajo de esos datos. Toda esa minería, todos esos minerales que constituyen el metal precioso, que en este caso para una institución son patrones ocultos que pueden servir para una empresa que no sea con fines de lucro, medidas que sirvan como para prevenir. Por ejemplo, si es una empresa o una institución del gobierno del estado, para prevenir riesgos. Si es una empresa con fines de lucro, les sirve encontrar esos patrones ocultos para poder sacar provecho al mercado y saber qué promoción, qué oferta, qué descuento, qué estrategia de marketing sirve como para poder aumentar las ganancias. Pero no son lo mismo, para nada. Hay que aplicar métodos, algoritmos y a saber analizar, saber interpretar también con conocimientos estadísticos, no solamente informáticos. Lo que es, y mucho más allá, inteligencia artificial, que ya vamos con el siguiente punto.
Minería de datos versus aprendizaje automático. El aprendizaje automático más se lo puede conocer en su término en inglés, que es Machine Learning. Esa es la traducción de Machine Learning. Aprendizaje automático. Tampoco son lo mismo. ¿Ya? El aprendizaje automático es el área de la inteligencia artificial que se ha puesto muy de moda, que se ocupa de desarrollar algoritmos. Entonces, algoritmos que son capaces de aprender. Entonces, aquí en Machine Learning lo que se busca eso es optimizar todo este proceso de un algoritmo. Es buscar la mayor eficiencia de un algoritmo. En minería de datos se ejecutan todos esos algoritmos para poder optimizar alguna característica, algún proceso o alguna operación de una organización, de acuerdo a los datos. Asimismo, forma parte de la minería de datos. Este Machine Learning tiene que ver con algo que se llama métodos de aprendizaje supervisado. Hay que supervisarlos, pero en la minería de datos también hay métodos de aprendizaje no supervisado. Entonces no son lo mismo. Los principios sí, los principios seguidos en el aprendizaje automático y en la minería de datos son los mismos. La máquina aprende de un modelo a partir de ejemplos y lo usa para resolver el problema. Ya, eso sí. Pero de ahí que es netamente minería de datos, no. Que en la minería de datos uno aprende Machine Learning, eso sí. Y esto sería por el momento lo que tiene que ver las relaciones de la minería de datos con otras disciplinas, para que tengan claro, como dije, una papelera contiene papeles, pero no quiere decir que sea de papel. El cuerpo humano contiene agua, pero no es de agua. ¿Ya? Entonces, esa es la parte más importante de todo esto que estoy explicando, para que vayan entendiendo qué es y qué no es, que de pronto si lo están aquí, si están viendo este video profesionales informáticos, que si creían que porque en sus empresas hay bodegas de datos, data warehouse, ya tienen minería de datos, ya saben que no es así. Entonces esto sería por este video. Se suscriben, le dan clic, solamente son 2 clics. El clic de dar me gusta y el clic de suscribirse. Saludos a la comunidad Todo Mining, éxitos en todo y como siempre, pásenla bien.